Mi familia me negó pastel de cumpleaños por 15 años, y mamá me dijo que estaba muy gorda para uno. Desafortunadamente, tengo 18 años y nací un día después que mi prima, que tiene 20. Desde que era niña, mis necesidades de cumpleaños siempre quedaban opacadas por las de ella. Siempre hacíamos eventos familiares para celebrar nuestros cumpleaños. Como éramos las mayores, compartíamos el pastel. Mi familia casi nunca escribía mi nombre en el pastel o lo garabateaban a último minuto. Las decoraciones y juegos eran a su gusto, y la mayoría de los regalos eran para ella. Yo generalmente terminaba recibiendo una tarjeta de regalo de $10 para Walmart, mientras que ella recibía muñecas, juegos para su Nintendo 10, incluso un perrito. Siempre me sentí como si no importara en mi cumpleaños. Incluso mi 15 años fue opacado porque mi familia se esforzó más en hacer sentir especial a mi prima. Pero ella siempre fue amable conmigo y me daba algunos de sus regalos para alegrarme. Este año cumplí 18. Todos mis parientes estaban reunidos para celebrar nuestros cumpleaños. Mi mamá me prometió un pastel separado, uno de helado de Oreo, mi favorito. Me emocioné cuando mi abuela reunió a todos para cantar cumpleaños. Mi prima y yo nos pusimos en nuestros respectivos lugares. Comenzaron a cantar mientras mi mamá traía el pastel y lo colocaba frente a mi prima. Era un cheesecake de fresa. Cuando terminamos de cantar, mi prima sopló las velas y todos aplaudieron. Mi tía empezó a cortar el pastel y yo pregunté en voz alta por el mío. Todos me miraron confundidos y dijeron, este pastel es para ambas. Mi prima dijo, pero solo tiene mi nombre. Miré a mi mamá, que tenía una expresión de ¿y qué? Le pregunté por el pastel y me dijo, no necesitas más azúcar. Perdí el control, grité a mi familia y los llamé imbéciles. Lloré por cómo por 15 años me habían dejado fuera y arruinado mis cumpleaños priorizando a mi prima. Mi prima y mi hermanito me defendieron, diciendo que siempre me ignoraban. Mi abuela tuvo el descaro de interrumpirme diciéndome que me sentara y dejara de gritar. A través de mi enojo, grité que no quería verlos nunca más y me fui. Mi prima y mi hermano me siguieron, consolándome mientras lloraba desconsoladamente. Esto fue hace unos días y he estado recibiendo mensajes de odio de mi familia llamándome desagradecida. Estoy en el apartamento de mi prima escribiendo esto y mensajeando a mi hermano para desahogarme. ¿Soy la mala por gritarles a mi familia por no darme el pastel que he querido casi toda mi vida? Edición. Después de leer las respuestas, mi prima y yo tomamos la difícil decisión de bloquear a todos los familiares tóxicos y cortar contacto. Ahora viviré con mi prima y estamos buscando trabajo para mí. Edición final. No responderé más comentarios, pero sepan que estoy en un lugar seguro y estamos viendo cómo avanzar. No solo conseguir trabajo, también ver cómo pagar la universidad y eso. Gracias, Reddit. Tal vez publique actualizaciones pronto, porque pasó mucho después del drama de cortar contacto. Edito, para responder comentarios. Tu prima y tu hermano suenan como las únicas personas razonables. Podrían salir los tres por pastel. Curiosamente, eso hicimos. Mi prima llevó a mi hermano y a mí a su apartamento, fue al Walmart local y me compró un pastel helado de Oreo y 18 velas. Me cantó cumpleaños y me dio $100. ¿Dónde están tus padres en todo esto? A lo largo de los años, mis padres, mi tía, mi tío y mi abuela financiaban las fiestas. Una vez, a los 11, les pregunté por qué no tenía pastel y me dijeron, no tenemos suficiente dinero. Pero eso es mentira. Nuestra casa es grande, tienen 2 BMWs, y mi hermano va a una escuela privada. ¿Tu mamá olvidó el pastel? ¿Está quebrada? No parecía querer comprarlo. Incluso me escribió, no puedo creer que estés molesta porque no te compré un maldito pastel. No lo necesitabas. ¿Por qué todos parecen estar en tu contra? ¿Cuál es la raíz de este favoritismo? Odio que esto suene a autocompasión, pero desde niña fui como la hija no deseada para mi papá, que quería un varón, y no era lo suficientemente femenina para mi mamá. A los 6, me relegaron después de que nació mi hermano. Mis logros eran ignorados, los de él celebrados. Ellos creen que el arte no es una carrera real, así que ignoraban mis dibujos. Mi madre decía que ojalá yo fuera como mi prima, más femenina, académica, cum laude. Yo era promedio, tomboy, con cabello rizado y raíces afroamericanas. Estudio arte. Ella estudia medicina. Nunca resentí a mi prima, pero sí a mis padres por compararme. Incluso en mis 15 años, aunque tuvimos celebraciones separadas, hicieron que ella se viera como una princesa. Aclaración. Después de la primera edición, mi prima solo cortó contacto con mi abuela, mis padres y familiares tóxicos.
Aún piensa qué hacer con sus papás. Mi hermano, siendo menor, sigue con ellos. Edición rápida, también los bloqueamos en todo. Mi abuela intentó escribirle a mi prima por Facebook diciendo que yo la estaba corrompiendo y que quería que siguiera siendo una niña buena. Actualización casi 5 meses después. Hola a todos. Pasaron muchas cosas desde ese cumpleaños fallido. Bloqueé a los familiares tóxicos. Muchos comentarios me lo recomendaron. Aún así, me siguen llamando, acusándome de arruinar la confianza de mi prima. Viví con mi prima por un mes, conseguí trabajo, empecé clases online, ahorré para mi propio apartamento. Ella me insistía en quedarme, pero sentía que era una carga. En octubre, mientras empacaba, un amigo de la familia le contó a mi mamá. Ella me escribió desde una cuenta secundaria en Instagram, pidiendo hablar. No la veía desde hacía 4 meses. Fui, con la condición de que mi prima me acompañara. Nos vimos en un restaurante. Ella parecía triste, más delgada, y por primera vez, feliz de verme. Intentó abrazarme, pero la detuve. Respetó eso. Hablamos y al final me pidió empezar de nuevo. Le dije que no podía perdonarle 15 años de hacerme sentir insignificante. Por primera vez, le dije que era feliz y que era mejor no hablar más. Sorprendentemente, no discutió. Bajó la cabeza y pagó la cuenta. Eso fue hace un mes. Ahora vivo lejos, al otro lado del país. Sigo sin contacto con ellos. Vivo sola en un apartamento pequeño, tengo un buen trabajo como mesera. Mi primo, mi hermano y yo hablamos seguido. Tal vez adopte un perrito. No puedo decir que sea un final feliz de película, pero es mi verdad. Gracias por sus consejos. Mi hija se metió en cómo disciplino a mi hijo, así que la eché de casa. Ahora me escribió una carta pidiendo reconciliación, pero ya no quiero saber de ella. Soy madre de 6 hijos. Samara es la mayor, tiene 16. Luego está Maya, que tiene 14. Después vienen Lucas, Brenda, Noel y Luis, los 4 menores que tengo con mi actual esposo, Denis. Nunca me he sentido más madre que con estos últimos. Son mi todo. Maya también encaja bien. Pero Samara, siempre fue complicado desde el momento en que nació. Todos hablan de ese amor abrumador al sostener a tu bebé por primera vez. Yo esperé. No llegó. Pasaron días, luego semanas, y aún no sentía nada. Solo un sentido de obligación. Mi madre me confesó una vez que le pasó algo similar conmigo, que el amor vino después, cuando podía hablar, caminar, mostrar personalidad. Esperé eso con Samara. Nunca sucedió. Hice todo lo correcto, la alimenté, la cambié, la arrullé para dormir, aplaudí sus logros. Pero todo era mecánico. Una rutina, no una conexión. No fue así con Maya, y mucho menos con los más pequeños. Con ellos, el amor fue natural, fuerte, feroz. Con Samara, siempre fue forzado, como tratar de preocuparse por una extraña solo porque se supone que debes hacerlo. Su padre, Brian, y yo nos divorciamos cuando Maya aún era una bebé. Compartíamos la custodia, las niñas iban y venían semana tras semana. Luego conocí a Denis. Me hizo sentir que vivía en el presente, no solo sobreviviendo. Construimos un hogar. Tuvimos 4 hijos juntos. Fue el momento más feliz de mi vida. Denis trataba a todos los niños con amabilidad y nunca intentó reemplazar a nadie. Maya lo aceptó. Samara nunca le dio una oportunidad. Lo intentamos. Incluso fuimos a terapia familiar. Pero ella no estaba interesada. Dejaba claro que no respetaba a Denis. Era más que una actitud de adolescente. Era resentimiento. Lo evitaba a toda costa si yo no estaba presente. Le hacía comentarios sarcásticos, lo miraba con desprecio, actuaba como si todo lo que habíamos construido fuera una farsa. Y sí, notaba que resentía cómo trataba yo a los más pequeños. Veía que me reía más, que abrazaba más seguido, que genuinamente disfrutaba estar con ellos. Seguro eso dolía. Pero ya no podía fingir. No iba a fingir un vínculo que nunca existió solo para que ella se sintiera mejor. Con los años, fue peor, más desafío, más actitud, más límites cruzados. Hasta que un día, todo explotó. Lucas, mi hijo de 10, se metió en problemas en la escuela por una pelea. Dijo que fue en defensa propia y le creí. Pero eso no lo eximía.
Dennis y yo lo confrontamos al llegar a casa. Le dejamos claro que no estaba bien golpear, incluso si se defendía. Ahí fue cuando Samara intervino. Entró a la habitación, alterada, diciendo que estábamos siendo injustos. Se puso del lado de Lucas como si fuera su segunda madre. Le dije que se retirara, que no era su lugar. Se puso peor. Dijo cosas que cruzaron todas las líneas. Fue uno de esos momentos de claridad. No quería eso en mi casa. No quería su ira, su odio, su constante confrontación. Llamé a Brian y le pedí que viniera a buscarla. Le dije a Samara que empacara lo básico y que luego podía venir por el resto. No discutió. Creo que ambas sabíamos que ya no había vuelta atrás. Después de que se fue, algo cambió en la casa. Como si se apagara un zumbido constante. La tensión, el miedo, el andar con cuidado, todo desapareció. Maya estuvo más callada al principio, algo impactada, pero hasta ella parecía más tranquila. Sigue viniendo en sus semanas, ayuda con los pequeños. La casa se siente completa sin tener que forzarlo. Samara no lo ha superado. Lleva unas semanas con Brian. En ese tiempo, ha intentado reconciliarse. Escribió una carta a mano, diciendo que quiere hablar, que se arrepiente de cómo terminaron las cosas. Brian me ha estado llamando, diciendo que deberíamos intentar otra ronda de terapia familiar. Incluso se ofreció a pagarla. Dice que Samara necesita a su madre, que no es demasiado tarde. He ignorado todas esas sugerencias. Dennis me apoya completamente. Hablamos la noche en que Samara se fue. Le dije que ya no tenía sentido intentar. Ya habíamos pasado por este ciclo demasiadas veces, peleas, periodos de calma, ella yéndose temporalmente, luego queriendo volver. Le dije que esta vez era permanente. No la quiero de vuelta. Ni en mi casa, ni en mi espacio, ni en mi vida. Y la verdad, me siento mejor. Más ligera. En paz. No le prohibimos ver a sus hermanos. Si quiere venir a verlos o hablar con ellos, puede hacerlo. Esa puerta está abierta. Pero conmigo, ya no. He decidido que le voy a decir directamente que no quiero tener más relación con ella. Que debe dejar de intentar. No va a pasar. No busco redención. No escribo esto por consejo ni para sanar. Escribo porque voy a decírselo a Samara de frente. Ya no quiero una relación con ella. ¿Sería yo la mala por decirle eso a mi propia hija? Señora, usted es una señal de alerta andante. ¿Por qué siguió teniendo hijos y no pudo conectar con la primera? Usted no solo falló a su hija, eligió hacerlo. En lugar de intentar más, se desconectó emocionalmente y la castigó por eso. Estaba esperando el momento para abandonarla. No fue por la pelea. Fue por años de no importarle. Falló y ahora lo justifica públicamente. Actualización. Cuando publiqué mi historia, sabía que no le iba a gustar a mucha gente. Sabía que no recibiría muchos, no eres la mala. Pero los comentarios están desquiciados. Me llaman abusiva, sin corazón, dicen que abandoné a mi hija, que todos mis hijos me van a cortar contacto. Vamos a dejar algo claro, no abandoné a nadie. Samara no fue echada a la calle. No fue enviada a un hogar temporal. No fue encerrada fuera con una bolsa de basura. Vive con su padre, quien siempre ha estado presente y tiene derechos legales sobre ella. Y todos los que gritan, eres la mala, porque admití que no sentí vínculo con ella, ¿me están diciendo algo que no sepa? Ese es literalmente el punto del post. No busco perdón. Estoy siendo honesta. No formé ese lazo emocional como con los demás. En lugar de seguir fingiendo, di un paso atrás. Nunca abusé de mi hija. Estuve ahí, la crié, la mantuve, fui a las reuniones, compré sus pasteles de cumpleaños, organicé citas de juego. Hice todo lo agotador que hacen las madres. Solo que no sentí el lazo. ¿Es ideal? No. Pero no le hice la vida miserable. No engañé a su padre. No lo difamé. Nunca traté de alejarla de él. Ahora está con él y está bien. Eso no es una tragedia. Es un alivio. Sobre el incidente, Lucas tuvo problemas en la escuela. Dennis y yo lo corregimos firmemente, no con abuso. Samara irrumpió, actuando como si fuera la tercera madre. Le pedí que se retirara. No lo hizo. Dijo cosas que demostraron que no nos respetaba. Llamé a su padre.
No fue una escena de película de horror. Samara empacó en silencio. Como si lo supiera. Como si lo quisiera. Quizá quería irse hace años y yo le di la salida. Está con Brian. No ha pedido volver. Ha escrito cartas, sí, pero no para regresar. Solo para hablar conmigo. Yo no quiero. Y tengo derecho a no querer. Para los que dicen que soy mala madre, tengo 5 hijos más que están bien. Maya ama estar aquí. Lucas y Brenda están bien en la escuela. Noel y Luis son unos tornados felices. La casa está tranquila. Ya no caminamos sobre cáscaras de huevo. Dennis me apoya totalmente. Si crees que soy fría, está bien. No estás criando a mis hijos. No estás en mi casa. No viviste 16 años de tensión. Estás reaccionando a un post. Yo lo viví. ¿Me arrepiento? No. Ni un poco. Hice lo necesario por el bienestar de mi familia. No voy a destrozarme emocionalmente por mantener una relación que nunca fue real. No voy a disculparme por priorizar la estabilidad. Y si eso me hace la mala, que así sea. No fallé a Samara. Le di lo mejor que pude con los sentimientos que tenía. No la abusé. No la abandoné. Solo dejé de fingir. Mi papá mostró su lado más monstruoso cuando descubrió que mi mamá lo estaba engañando después de 17 años de matrimonio. Siempre he considerado que mi vida en casa era buena. No somos millonarios, y muchos de nosotros tenemos problemas mentales, pero salimos adelante y eso nos hacía más fuertes. Amo muchísimo a mis padres. Ha habido cosas que me han molestado, especialmente con mi mamá, pero siempre ha sido cuando había alcohol de por medio o cuando yo ya estaba sobrepasada. Ella tiene TDAH severo y yo tengo TDA, así que somos una mezcla explosiva, pero a pesar de todo, siempre la he amado. Al final, mi papá es de las personas más cariñosas del mundo. Trabaja muchísimo. Suele trabajar entre 80 y 100 horas por semana, pero siempre ha sacado tiempo para nosotros. Tiene el carácter muy corto, pero eso ha mejorado desde que cambió de trabajo. Como contexto, tengo 3 hermanos, Melissa, 25, Celia, 24, y Lucas, 14. Mis hermanas y yo somos solo hermanas por parte de madre. Mi mamá estaba casada con Maximiliano, a quien dejó porque era abusivo con ella y con mis hermanas. Además, era un skinhead de closet, así que fue mejor deshacerse de él. Mi mamá y mi papá se conocieron cuando él tenía 22 y ella 30, y se casaron hace 17 años cuando ella quedó embarazada de mí. A lo largo de los años han tenido muchos problemas económicos. Incluso ahora. Nos hemos mudado como 5 veces desde que nací, y mi mamá llegó a tener una deuda de más de $50,000. Pero nos las arreglamos. Actualmente vivimos en un rancho que compartimos con Celia y su novio Juan. La deuda de mamá se saldó hace medio año. Melissa vive con su pareja, Cristóbal, en otra ciudad, pero viene de visita y normalmente se queda en casa de Celia y Juan. El sábado empezó bien. Mamá encendió la parrilla. Melissa estaba en casa. Teníamos entradas para el partido de fútbol del domingo y todo iba genial. Celia tenía turno nocturno en su trabajo, así que se fue después de comer, pero los demás nos quedamos afuera platicando, pasando una tarde y noche muy agradables. Los adultos, excepto Melissa, estaban tomando y divirtiéndose, y nosotros solo disfrutábamos de la compañía. Pasó el tiempo y mi mamá, en especial, estaba muy borracha. Aún así, estaba de buen humor. Mi hermana y yo decidimos que ya era hora de cerrar la noche porque ya eran las 11 de la noche. Guardamos el alcohol, pero mamá insistía en seguir bebiendo. Sacó más y trató de convencer a Juan de seguir tomando con ella. Estoy tan jodidamente feliz de que él sepa controlarse con el alcohol. Mi papá decidió, como a la medianoche, que ya era suficiente. Pero mamá seguía queriendo tomar. Se había fumado casi 2 cajetillas de cigarros en ese rato. Estaba fuera de sí, tirando cigarrillos encendidos al suelo y entrando y saliendo de un estado que solo puedo describir como somnolencia. Lucas estaba dentro con papá, y los demás tratábamos de convencer a mamá de que ya se fuera a dormir. Pero ella seguía negándose. Papá salió, y antes de que nadie pudiera reaccionar, golpeó la mesa con el puño y gritó, ¿quién chingados es Nicolás con K? Definitivamente no se llama Nicolás. Nos quedamos todos congelados alrededor de la mesa, y otra vez, antes de que procesáramos lo que pasaba, agarró con fuerza la silla de mamá y empezó a gritarle. Todos reaccionamos al instante y tratamos de separarlo de ella.
Luke salió y le grité con firmeza que se metiera y se fuera a su cuarto. Me arrepentí al momento. Soné muy enojada, y obviamente no iba a obedecer. Sabía perfectamente que se quedaría sentado junto a la puerta. El resto de la noche es un maldito borrón. Estaba gritando, llorando, tratando de detener a papá. Junto con mi hermana y Juan, rogándole que se calmara, que lo hablaran al día siguiente, cuando todos estuvieran sobrios. Ni siquiera recuerdo bien qué estaba pasando. Solo escuchaba mis gritos y sollozos. Melissa en algún momento me tocó el brazo para decirme que llamara a la policía, pero no pude. Estaba asustada, enojada, triste y confundida. Solo quería interponerme entre mi mamá y mi papá. Mamá seguía ahí sentada, sin decir nada. No le presté mucha atención, pero tenía la mirada perdida. Papá en un punto comenzó a patear la parrilla mientras gritaba. Leyó en voz alta los mensajes entre mi mamá y Nicolás. Creo que Melissa fue quien llamó a la policía desde adentro. Seguíamos rogándole a papá y él hacía como que se calmaba, solo para aprovechar y golpear algo más o acercarse de nuevo a mamá para gritarle. Estaba llorando y gritando, preguntando qué había hecho mal, desahogándose. Vendió la casa de su tío fallecido para que pudiéramos comprar esta casa. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana, incluso los fines de semana, para alimentar a los caballos de mi mamá. Gasta $500 al mes en la comida de esos caballos. Él cocina, limpia, lava la ropa. Hacen todo juntos y mucho, mucho más. Ni siquiera recuerdo todo lo que dijo. Y ella seguía ahí sentada, sin moverse, sin decir nada. Vimos las luces de los patrulleros en el camino y papá se sentó tranquilo. Yo me arrodillé junto a él llorando, pidiéndole perdón, aún sujetándole el brazo. Él me acarició la cabeza con suavidad. Melissa se acercó y me abrazó. Cuando llegó la policía, nos separaron. Yo, mis hermanos y mamá fuimos llevados a la casa de Celia y Juan, mientras ellos se quedaron con papá. Tal vez entraron con los policías, no lo sé. Mamá se acostó en el piso acariciando al perro y sonaba curiosamente feliz. No sé. Estaba en una borrachera total, tal vez era una reacción al trauma. Yo y Melissa nos sentamos en el suelo. Ella fue increíblemente fuerte. Se enfocó solo en responder las preguntas de la policía y en consolarme. Lucas también entró y nos reunimos todos ahí. La policía se fue al rato sin ofrecernos más ayuda. Mamá seguía tirada en el suelo, desmayada. Estábamos todos en shock, hasta que Melissa, como siempre, tomó la iniciativa y preguntó dónde queríamos dormir. Papá obviamente se quedaría en nuestra casa, y decidimos que Juan también debía quedarse ahí por si acaso, para asegurarse de que papá no hiciera nada peligroso ni se hiciera daño. Lucas también quiso dormir en casa. Dijo que no podía ni ver ni estar en la misma habitación que mamá. Yo preferí quedarme con Melissa y Juan. Melissa preparó su cama para que mamá pudiera acostarse allí. La escuchamos en la habitación y Juan se fue. Mi hermana y yo solo nos quedamos en silencio, sentadas, sin poder creer lo que había pasado, entre frases inconclusas y llanto. Juan volvió claramente molesto y dijo que papá le pidió que se fuera. Melissa lo abrazó y le dijo que hizo lo mejor que pudo, y él lloró un poco. Juan es de verdad el tipo más dulce que he conocido. Y le creo totalmente cuando dice que intentó quedarse. Papá también es muy persuasivo. Decidí ir a casa a buscar mi cargador y mis medicinas. Melissa no quería dejarme ir sola, pero al final aceptó. Caminé hasta mi casa y vi a papá cuando subía las escaleras. Estaba calmado. Me dijo que jamás nos haría daño a ninguno, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mamá. Repitió que los objetos no son seres vivos y que esos se pueden reemplazar, nosotros no. Que nunca nos lastimaría, por más enojado que estuviera. Quería tanto decirle que claro que lo sabía, pero solo le respondí con un «ok, débil». Le pregunté por qué sangraba y me mostró que tenía el pie herido, que iba a limpiárselo antes de dormir. Supuse que se lo había hecho cuando pateó la parrilla. Tomé mis cosas y le di unas curitas que siempre cargo en la mochila para la escuela. Me dio las gracias y me deseó buenas noches. Le pedí que por favor se cuidara. Después me mandó un mensaje para que le dijera a Melissa que lo hizo increíble, que no la culpaba por haber llamado a la policía. Nadie pudo dormir esa noche, excepto mamá, que estaba tirada como una piedra. Juan se puso a jugar videojuegos con audífonos. Se notaba que estaba llorando, pero nadie quiso molestarlo. Celia no sabía nada de esto. Estaba en el trabajo y no queríamos que esto la afectara. Decidimos que Juan la recibiría en el camino cuando regresara en la mañana para hablar con ella.
Melissa preparó una cajita con galletas y jugo para mamá cuando despertara, y yo aporté una naranja. Mi cabeza estaba hecha un desastre. En ese momento odiaba a mamá, pero no puedo mentir, verla así me destrozó. También estoy increíblemente preocupada por papá y lo que pueda hacerse. La casa está llena de medicinas, y está solo con Lucas, que está encerrado en su cuarto. Mi hermana y yo hablamos un poco de lo que pasó, y también de otras cosas sin relación. Sentía un calor interno muy fuerte, pero al mismo tiempo temblaba. Me dolía la garganta de tanto gritar y llorar. El ambiente era pesadísimo. Juan preguntó si podía entrar a la habitación a intentar dormir, y por supuesto le dijimos que sí. Pasaron varias horas en las que Melissa y yo intentamos dormir. Al final, me levanté para hacerle desayuno a papá y alimentar a los caballos, ya que supuse que él no iba a poder con eso. Intenté hacerlo en silencio. Melissa tampoco había podido dormir y me dijo que quería acompañarme. Le dije que no hacía falta, pero me pidió que la dejara ir, por si acaso. Dejamos una nota y salimos. Los caballos ya estaban alimentados, lo que significaba que papá ya estaba despierto, o al menos se había levantado para darles de comer. Entramos a la casa y supusimos que estaba en la habitación. Hice 2 sándwiches y corté una manzana, y luego Melissa y yo nos pusimos a cargar y descargar el lavavajillas. Para nuestro maldito horror, mamá apareció por la puerta. Se fue directo a la habitación. Supuse que se acostaría, pero entonces papá empezó a gritar y mamá a llorar. Al parecer, este asunto con Nicolás llevaba ya un maldito año. Me quedé congelada, pero Melissa fue a tocar la puerta. Le habló con firmeza y le dijo a mamá que volviera a casa de Celia y Juan. Le explicó que era una situación delicada, pero que tanto Lucas como yo estábamos en la casa. También le recordó que ella le había prometido a Lucas que si mamá y papá hablaban, Melissa o algún otro adulto estaría presente. Le recordó que todos estábamos asustados anoche y que ella y yo intentamos que dejaran de beber. Mamá lloraba y se negaba a irse de la cama, y papá solo suspiró y dijo, lo que sea, que se quede con la cama. Yo voy a encargarme de la ropa. Intenté seguir con el lavavajillas e ignorar la conversación de mamá y Melissa, pero seguía escuchándola llorar. Melissa le pedía que se fuera a casa de Celia y Juan. Mamá seguía llorando, diciendo que se iba a quedar ahí, y que si se iba, no volvería jamás. No puedo evitar sentir lástima por ella. Mi hermana salió de la habitación y me dijo que me fuera a casa de los vecinos, con Celia y Juan. Mamá también salió y me pidió que le hiciera un café. Lo hice, se lo dejé, y me regresé con los demás. Me senté en los escalones de la entrada para calmarme un poco. Papá salió del cuarto de lavado y me dio una palmadita en la espalda mientras me decía que todo iba a estar bien. Entró de nuevo, y yo me quedé ahí sentada. Juan abrió la puerta del porche para sacar a los perros, y platicamos un rato. Le pregunté si quería que lo acompañara cuando le contara a Celia, pero me dijo que prefería que me quedara ahí. Melissa me mandó un mensaje para preguntarme si estaba de acuerdo en dejar que mamá y papá hablaran a solas, ya que no querían hacerlo de otra manera. Me dijo que todo estaba tranquilo por ahora y que simplemente estaban abrazados en silencio. Le dije que sí, y me dijo que Lucas también estaba de acuerdo. Luego Melissa se unió a mí y a Juan. Tratamos de pensar en otras cosas. Juan salió a recibir a Celia. Ella entró y se llevó a Melissa con ella. Me dio un abrazo, me saludó y luego salió con Melissa y Juan hacia donde estaban mamá y papá. Me preguntaron antes si estaba bien. Me acosté en el sofá e intenté entender qué carajos estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto mamá? ¿Valió la pena destrozar un matrimonio por un tipo llamado Nicolás? Que además le gustaba que le mordieran los pezones. Esa información estaba en uno de los mensajes que papá leyó esa noche. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no fuimos suficientes para ella y para papá? Puedo entender completamente la rabia de papá. No puedo ni imaginar lo que debe ser perder 17 años de matrimonio, todo el dinero que ha gastado en ella, vender la casa que heredó de su tío, pagar su deuda, cuidar de las hijas de ella, tenernos a mí y a Lucas, comprar la casa donde se suponía que viviríamos siempre. Y muchas, muchas cosas más. Sí, ella también aportó, pero no hubiera podido hacerlo sin él. Ella estuvo entrando y saliendo de psiquiátricos cuando se conocieron. Por el amor de Dios, él la amaba. Pero aún así, está mal golpear cosas, no importa si están vivas o no. Le dio una patada a la silla donde estaba sentada mamá. ¿Y si se rompe y ella cae? ¿Y si no lo hubiéramos detenido? ¿Habría ido más lejos? Una parte de mí quiere pensar que no, pero ¿cómo podemos estar seguros?
Todo esto se siente como una maldita pesadilla. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué está pasando esto? No parece real. Mientras escribo esto, no puedo evitar pensar que parece una novela muy autoconsciente. Esto no es algo que pasaría en mi vida. ¿Por qué no fuimos suficientes? ¿Cuánto tiempo planeaba seguir con esto? Casi no he podido comer ni dormir, y solo pensar en todo esto me da náuseas. ¿Qué se supone que debo sentir por ella? La odio. Es una maldita infiel que arruinó nuestras vidas. Pero sigue siendo mi mamá. Me ha ayudado muchísimo. La amo, pero simplemente tiró todo eso a la basura. ¿Por qué? Pasó un rato y todos mis hermanos regresaron, incluso Juan, aunque él es mi cuñado, pero cuenta. Celia estaba llorando y maldiciendo. Se disculpó por no haber estado presente. Hablamos todos, y todos nos aseguramos de reconocer lo increíble que fue Melissa. Se encargó de que todos estuviéramos a salvo y más o menos estables todo este tiempo. Fue ella quien llamó a la policía cuando ninguno de nosotros pudo hacerlo. Es una persona tan buena y fuerte. Le preguntamos cómo se sentía, ya que no le habíamos dado espacio para hablar. Solo nos dijo, tengo la garganta seca. Seguimos hablando, y Celia pasó por todo lo que los demás ya habíamos vivido la noche anterior. Fue desgarrador e interesante verla vivir el impacto en tiempo real. Con el paso de las horas, papá volvió a entrar a la casa. Dijo que todo estaba tranquilo, que teníamos razón en estar enojados, confundidos y tristes. Nos dijo que nos amaba, que estaba increíblemente orgulloso de cómo habíamos manejado todo esto, y se disculpó por todo lo que hizo. Dijo que él y mamá no se iban a divorciar ni separar. Que todo fue solo por mensajes de texto, que Nicolás ya estaba bloqueado. Dijo que no lo iba a olvidar, pero que podía perdonarla. Todos nos opusimos. Celia lloraba a mares mientras le rogaba que lo reconsiderara. Admitió que no estuvo presente anoche, que no tiene idea de qué tan mal estuvo papá, pero que estaba enfocándose únicamente en las acciones de mamá. Le rogó que se respetara a sí mismo y que las cosas se podían arreglar. Papá respondió que, aunque estaba muy dolido, en el fondo no pasó nada realmente. Que es normal que después de 20 años de matrimonio la mente divague. Que no lo va a olvidar, pero sí lo va a perdonar. Dijo que mamá tampoco va a olvidar esto. Preguntó si aún queríamos ir al partido de fútbol, pero Lucas y yo dijimos que no. Dijo que lo entendía. Me sentí muy culpable porque las entradas fueron caras para nosotros, pero simplemente no podía soportar ver a mamá. Papá y mamá decidieron ir solos, ya que también tenían que hacer compras. Supongo que eso es buena señal. Nosotros, los hermanos, pasamos el resto del día juntos, tratando de hacer cosas positivas. Juan y Celia salieron a hablar, y regresaron destrozados. Melissa y Celia también hablaron a solas en algún momento. Sé que debería estar feliz de que no se divorcien. Podemos seguir viviendo en nuestra casa y están en buenos o al menos neutros términos. Pero también sé que no hay manera de que este perdón sea auténtico. O sea, ¿por qué lo haría realmente? Estoy casi segura de que lo está haciendo para evitar complicaciones con la vivienda y el trabajo. La casa de Celia y Juan está incluida en el préstamo de la nuestra, están conectadas. Si mamá y papá se separaran, tendrían que buscar otra casa también. Estoy tan dolida, confundida y asustada. ¿Por qué carajos no fuimos suficientes? Esa noche también dormí en casa de mi hermana. Fui a recoger una almohada y mis cargadores, y no vi a mamá. Creo que fue lo mejor. Pero sí vi a papá. Me preguntó qué hacía y le dije que iba a dormir con los vecinos. No pude ni mirarlo a los ojos, y aún así él me veía con tanta tristeza. Me siento horrible por hacerle esto a mis padres, pero no puedo pasar la noche en esa casa. No todavía. Lucas tampoco quería dormir allí, pero dijo que estaba bien y que solo quería estar solo. Finalmente logré dormir, probablemente por puro agotamiento, y aunque fue bueno descansar al fin, solo confirmó que todo esto es real. Realmente pasó. Mamá nos estuvo engañando durante un año entero. Y papá, cuando se emborracha y se enoja, golpea y destruye cosas. Tuvimos que llamar a la policía por culpa de papá. Estoy tan confundida y triste. Hoy también me voy a quedar con Celia, Juan y Melissa. Me siento tan culpable y mal por papá. Está completamente solo con ella, cuando fue él quien fue traicionado. 20 años y 2 hijos después. ¿En qué carajos estaba pensando mamá? Me odio por sentir tristeza por ella, pero escuchar a tu mamá llorar se siente como un puñal en el pecho.
Solo desearía que estos últimos días no fueran reales. Mi familia me rechazó por cómo nací, así que los dejé en la ruina. Vengo de una familia pequeña. Somos mis padres y yo, mi abuela paterna, mi tía materna, su esposo y mis 2 primos. Esta historia se centra solo en mis primos, ya que todo el drama gira alrededor de ellos. Después de todo lo que pasó, siento que finalmente obtuve mi venganza, pero creo que me pasé. Para dar algo de contexto cultural y familiar, vengo de una familia muy tradicional. De esas que todavía hacen matrimonios arreglados con dote y que ven mal cualquier relación prematrimonial. Mis abuelos fueron un matrimonio arreglado, al igual que mi tía y mi madre. Otra información importante, yo nací producto de un abuso. Mi mamá me lo contó poco después de que cumplí 7 años, ya que sabía que mi tía y mis primos podrían usar eso en mi contra. Y tenía razón. Que no me afectara ni me doliera lo que mis primos me decían, solo hizo que volvieran a toda nuestra comunidad en mi contra. Me arrojaban cosas. Era una paria social. Solo se me conocía como la hija de la retrasada, o con otros apodos demasiado vulgares para escribir aquí. La gente le tenía lástima a mi papá, como si lo obligaran a criarme, lo cual era totalmente falso. Mi papá me adora. Los abuelos maternos fueron causa de muchísimo estrés. Mi abuela siempre favoreció a mi tía y sus hijos, ignorando a mi mamá y a mí. Nos dejaban fuera de las celebraciones familiares y nunca nos invitaban a los viajes. Cuando mi abuela falleció, mi mamá y yo recibimos solo unos cuantos miles de dólares, mientras que mi abuelo se quedó con la mayoría de sus bienes, y mi tía y mis primos recibieron propiedades y activos que sumaban más de $100,000. Mis primos, como siempre, lo presumieron y dijeron, la herencia es solo para la familia de verdad. Para ese entonces, ya había aprendido a ignorarlos. Obtuve becas para pagar la universidad y sobreviví trabajando en el campus. Me gradué hace unos años y andaba de trabajo en trabajo, hasta que un día recibí una llamada de mi abuelo, quien quería reunirse conmigo. Nos vimos la semana siguiente, y ahí me reveló que mi tía no era su hija biológica. Resulta que mi abuela había quedado embarazada de un compañero de trabajo poco antes de que se arreglara su matrimonio con mi abuelo. Eso significaba que mi tía y mis primos solo recibirían los bienes de mi abuela una vez que mi abuelo muriera, pero no recibirían nada de su parte. Mis primos se enfurecieron, defendiendo a su mamá y diciendo que el ADN no significaba nada. Yo les recordé lo que ellos mismos habían dicho por años, que si no compartíamos sangre, no teníamos derecho a la herencia. Mi tía estaba en shock. Se levantó y se fue. Mis primos intentaron pelear con mi abuelo, pero él estaba firme en su decisión. Cuando se fueron, mi abuelo me dio a mí y a mi mamá un cheque a cada una por daños emocionales. Con ese dinero, compré un terreno enorme con la idea de construir la casa de mis sueños. Y cuando recibí la herencia completa, 7 meses después, mi abuelo falleció y pasaron 4 meses para que se formalizara todo, mi vida cambió por completo. Pagué las pocas deudas que tenía y mi auto, aparté un buen monto para inversiones, y renové las propiedades que heredé para alquilarlas. Entre las rentas y mis inversiones, pude pasarme a trabajar medio tiempo, lo que me permitió volver a mis hobbies de antes. La construcción de mi casa comenzó hace poco, y algunas personas que conocían a mis primos se enteraron de que había recibido una gran cantidad de dinero. Me empezaron a escribir, preguntando cómo estaba y en qué andaba. Eso me trajo recuerdos muy feos, todo el bullying, las humillaciones, y ahora tenían el descaro de saludarme como si nada. Uno de nuestros excompañeros fue más directo y me preguntó cómo era posible que yo pudiera pagar todo eso. Y pensé, si mis primos se sintieron con derecho a divulgar que fui hija de una violación, ¿por qué yo tendría que callarme? Así que le conté toda la verdad. Que mi tía era hija de una infidelidad. Que mis primos no son legítimos herederos de la familia de mi abuelo. Que solo mi mamá y yo somos los verdaderos herederos. No pasó ni un día y medio antes de que mi teléfono explotara con mensajes de mis primos, diciéndome que arruiné sus vidas porque ahora nadie quiere hablarles. Solo les respondí, duele estar del otro lado, ¿verdad? Y los bloqueé. He estado en terapia desde que salí de la universidad, intentando sanar todo lo que viví durante mi infancia y adolescencia. Sentí que, por fin, ellos podían saborear un poco de mi dolor. Pero luego mi propia mamá me escribió, diciéndome que me había pasado de la raya por arruinarles la vida social. Yo sentí que simplemente estaba devolviendo lo que ellos me hicieron. ¿Venganza? ¿Karma? Tal vez. Pero que mi propia mamá, la misma a la que todos despreciaban, me dijera que fui demasiado lejos, me hizo dudar.
¿Soy la mala por arruinarles la vida a mis primos después de todo lo que me hicieron? Actualización. Hola a todos. Solo quiero mantenerlos al tanto y agregar más información. Primero, soy de China, pero actualmente vivo en el extranjero. Sé que los matrimonios arreglados ya no son tan comunes, pero en mi círculo social sí lo eran, porque la gente con dinero no debe casarse con plebeyos, todas esas tonterías anticuadas. Por eso me alejé de todo eso. Segundo, soy mujer. Mis primos son gemelos varones. Esa fue otra razón por la que dejé China. Incluso con dinero, la gente sigue siendo machista. Estoy mucho más feliz donde vivo ahora. Y finalmente, mis padres me defendieron cuando era niña. Pero después de una cena, mi mamá se hartó de las burlas de mi tía y mis primos, y reveló que mi tía había tenido un aborto antes de casarse. Al parecer, su esposo no lo sabía, y eso generó tensión en su matrimonio por varios años. Durante ese tiempo, no nos invitaron a ningún evento familiar y hasta me expulsaron temporalmente de la escuela, porque mi abuela les pagó. Después de eso, adoptamos una actitud de aguantar y callar. Ahora, mis primos están diciendo que van a impugnar el testamento, ya que mi tía no autorizó ninguna prueba de ADN. Pero se encontró documentación junto con el testamento de mi abuelo. Hablé con el abogado que manejó la herencia de mi abuelo, y me dijo que no cree que tengan caso, ya que igualmente recibieron los bienes de mi abuela. Fue una jugada estratégica de mi abuelo, ya que aunque no fue tanto como su parte, sí fue una suma considerable. El abogado me recomendó mover mi herencia a una cuenta en el extranjero, específicamente en el país donde vivo ahora. Yo había querido esperar por el clima político actual, ya que la tasa de cambio bajaría el valor de mi dinero. Pero estoy dispuesta a hacerlo si obtengo más asesoría legal. También dijeron que me van a demandar por difamación, pero no creo que tengan mucho argumento ahí, ya que solo dije la verdad. En cuanto a daños emocionales, tienen más posibilidades, pero en China solo se aceptan en casos extremos. En este punto, quiero dejar todo atrás, pero ellos siguen arrastrándome a esto y sinceramente, no sé qué hacer. Aunque trabajo medio tiempo, no quiero usar mis ahorros para volver y enfrentar todo esto. Estoy muy estresada. Mi mamá me dice que no van a hacer nada, que mi tía le dijo que están solo molestos y que en una semana se les pasará. Pero yo apenas aguanto después de unos días. ¿Me pide que espere semanas? ¿Qué? Solo quiero que este drama termine. Les mantendré al tanto. Tuve una novia que me humilló frente a sus amigas y me echó de la casa gritando que habíamos terminado. Ahora dice que nunca aceptó que termináramos y exige que volvamos. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo ningún problema con los tatuajes. Si te gustan y los quieres, adelante. No tengo nada en contra de ellos ni de las personas que se los hacen. Simplemente, no son lo mío. Así que por favor, no lo tomen como una crítica general a quienes tienen tatuajes. Estuve saliendo con mi ex durante un año. Al principio de la relación, ella mencionó que quería hacerse unos tatuajes. Le dije que tenía todo el derecho de hacerlo porque es su cuerpo, pero que a mí me parecían muy poco atractivos y que probablemente terminaríamos si se los hacía. Tuvimos una pequeña pelea por eso. Estuvo fría y pasivo-agresiva por unos días, pero eventualmente me dijo que lo entendía y que no se los haría. Avancemos un par de meses. Ella volvió a sacar el tema para ver si yo había cambiado de opinión. Le repetí que, aunque podía hacerse lo que quisiera, si lo hacía, yo no me quedaría. Me fui de viaje una semana a visitar a mi primo, y cuando volví, ella ya tenía medio brazo tatuado. Era prácticamente una costra entera. Le pregunté qué pasaba, y me dijo con total indiferencia que había hablado con su mejor amiga y que decidieron que yo estaba siendo irrazonable, así que aprovechó mi ausencia para hacérselo, así no tendría que lidiar conmigo, aguándole la fiesta. Me dijo que se hizo lo máximo que el tatuador le permitió en una sola sesión, y que planeaba extenderlo una vez que sanara. Para mí, el tatuaje ya era un factor decisivo, pero lo que realmente me rompió fue la falta total de respeto y la manera en que básicamente dijo que mi opinión no importaba. Discutimos, y eventualmente me gritó que me largara y se encerró en el baño. Gracias a Dios que lo hizo en ese momento, porque yo ya estaba por no renovar mi contrato de renta y mudarme con ella. Empaqué mis cosas mientras la escuchaba hablar mal de mí con su mejor amiga por teléfono. Al día siguiente le dejé sus cosas, y ella me dijo que estaba cometiendo un error, que estaba tirando algo bueno por una tontería. Le entregué su bolsa y me fui.
Pasaron semanas sin saber de ella, hasta que hoy me llamó. Aquí va un resumen de la conversación. Ella, ok, el drama ya se acabó. Puedes volver a mudarte conmigo y seguimos como si nada. Yo, no. Terminamos. Para siempre. No quiero volver contigo. Ella, no hemos terminado. Solo fue una pelea que se salió de control. Te enojaste y te fuiste. Sé que estás muy orgulloso para admitir que te equivocaste, así que lo dejaremos ahí y ya puedes regresar. Yo, no. Te lo dije muchas veces, los tatuajes son un límite para mí. Te los hiciste igual, y encima me faltaste al respeto. Se acabó. Busca a alguien a quien sí le gusten tus tatuajes, porque yo los encuentro repulsivos y no podría volver a verte igual. La conversación dio vueltas en círculos hasta que colgué. Luego intentó mandarme fotos desnuda para seducirme, pero su cuerpo ya no me genera nada, y el tatuaje sigue ahí, ya cicatrizado, y lo encuentro feo. Le dije que las borré y que me dejara en paz. La bloqueé. Después me escribió por Snapchat diciendo que ella nunca aceptó la ruptura y que yo le debía una conversación cara a cara si quería terminar la relación. La bloqueé otra vez. Sé que se ve mal que un hombre diga que su ex está loca, pero esta mujer está mal de verdad. Edición, me da mucha risa que digan que soy superficial. Especialmente considerando que ella me dijo, más de una vez, que si alguna vez subía de peso o dejaba de ir al gimnasio, me dejaría. Y eso nunca me hizo pensar en terminar la relación. Aun cuando empezó a subir de peso durante toda la relación, yo nunca dejé de verla hermosa. Cuando se tiñó el pelo de colores que no me gustaban, jamás le dije nada malo. Fui comprensivo. No me gustaba, pero no era un motivo para romper. Pero esto, lo del tatuaje, sí lo era. Una última edición, este subreddit realmente es genial para desahogarse. No necesitaba validación para saber que hice lo correcto, pero agradezco mucho a quienes me apoyaron. A los que me criticaron por ser superficial, controlador o raro solo por tener una preferencia, pues también me sirvió leerlos. Espero que también les haya servido a ustedes desahogarse. Actualización 6 días después. Hace una semana escribí aquí para desahogarme sobre la situación tan rara con mi ex, que se hizo un tatuaje y eso terminó en nuestra ruptura. Días después, ella actuó como si solo hubiera sido una discusión y que yo estaba exagerando. Le dije que nuestra relación ya había terminado definitivamente, la bloqueé, y luego intentó contactarme por otras plataformas exigiendo una reunión cara a cara porque ella nunca aceptó la ruptura. La verdad es que el tatuaje ya era un motivo suficiente para mí, pero lo que realmente me abrió los ojos fue cómo manejó todo el asunto. Ignoró lo que habíamos hablado, se burló de mí, me humilló, me echó de su casa mientras hablaba pestes de mí con su mejor amiga, y encima, yo estaba a punto de mudarme con ella. Después de eso, empaqué mis cosas, le devolví las suyas, y di por cerrada la historia. Pero anoche se presentó en mi casa con una bolsa de mis cosas que aún tenía, solo era un jabón y algunas cosas del baño. Me pidió hablar, pero salí afuera para que las cámaras de seguridad grabaran todo, por si acaso. Me preguntó si de verdad íbamos a terminar por un tatuaje, y le reiteré que ya no se trataba solo del tatuaje. Le dije que ya habíamos terminado semanas atrás. Ella insistió en que nuestra relación era más fuerte que eso, y yo le respondí que no lo era. Que aunque me sentía cómodo con ella, todo este episodio me hizo darme cuenta de que no era feliz en esa relación. Le dije que si hubiera sabido que se lo iba a hacer, me hubiera ahorrado todo y terminado desde el inicio, y tal vez incluso podríamos haber quedado como amigos. Ella admitió que lo pensó, pero que en su momento prefirió quedarse conmigo antes que hacerse el tatuaje. Así que básicamente me mintió desde el principio. Luego, mientras yo estaba de viaje, su mejor amiga la convenció de que se lo hiciera de todos modos y le aseguró que yo superaría el enojo y me quedaría. El tatuador era un antiguo amigo con derechos de su amiga, y le hizo un descuento. La conversación dio vueltas un rato hasta que me aventó la bolsa con mis cosas y se fue gritando, pues entonces ya valió madre, terminamos. Así que sí, eso fue todo. Tal como muchos aquí predijeron, apareció en mi casa, pero sin escenas dramáticas ni violencia. Algunos amigos me dijeron que ha estado subiendo publicaciones vagas sobre él, corazón roto, en sus redes, pero yo no he visto nada. De cualquier forma, espero sinceramente que se recupere,
Que encuentre a alguien que sea más compatible con sus decisiones que yo. Gracias a todos los que me apoyaron.